Tauro, bienvenido a tus mensajes de los ángeles para esta semana, especialmente en el tiempo de cuarentena. El mensaje que tienes aquí es que esta semana va a ser una semana de éxitos, de alegrías, de celebraciones. Si bien es cierto, en muchos países todavía está la situación bastante difícil, pero eso no quiere decir que a ti no te vayan a llegar buenas noticias con referente a tu vida, en tu vida personal, en lo que está sucediendo alrededor. Tal vez esto sea una buena noticia, Tauro, que represente algo para tu vecindario, para tu ciudad, para tu país. Habla de que el tiempo de soledad está pronto a terminar, un periodo en el cual tú te podrías estar sintiendo solo, aislado, donde sientes que ciertas cosas se han desvanecido, eso va a quedar atrás. Es una semana para organizarte, una semana para poder poner tus cosas en orden. Y de esta manera entonces puedes recibir las grandes bendiciones que vienen para ti. Semanas de alegría, donde vences la soledad, donde te abres a nuevos caminos. Hay oportunidades también para que recibas muy buenas noticias. Y la carta del rayo te habla de una semana donde es importante que encuentres un balance en tu vida entre tal vez el poder salir un poco más, tal vez no, tienes que adaptarlo a tu situación, pero te indican de que termina un periodo y se va a abrir un momento de alegría para ti. Si es la primera vez que estás aquí en mi canal, recuerda suscribirte, activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Mira, una nueva oportunidad de empezar de cero, dejar atrás el pasado. Tienes aquí la carta del loco, la carta del colgado y la carta del 5 de copas. Va a ser una semana donde una situación o circunstancia que estabas viendo con los ojos encasillados en una misma dirección es totalmente diferente. Una semana para poder empezar nuevamente, para ver las cosas desde otro punto de vista y que tal vez la situación que te frenó, que te retuvo, esta situación que está a nivel internacional de la cuarentena, te ha ayudado a que esta semana puedas descubrir cuál es el propósito y qué es lo que tienes que hacer, en qué tienes que enfocarte durante este periodo o de ahora en adelante. Vas a poder mirar hacia atrás y ver un periodo, un proceso de crecimiento en tu vida. Mensaje para el trabajo. Te sale la carta del 8 de espadas. Hay algunos que en su vida podrían estarse sintiendo un poco amarrados, un poco encarcelados. Eso puede ser algo interno, puede ser un sentimiento en estos momentos, o te está haciendo referencia tal vez a la situación que estás viviendo en estos momentos en los cuales estás en casa encerrado y algunos tal vez tengan o no tengan habilidad o posibilidad de trabajar. Y te habla más que todo de tu estado mental. Con respecto al dinero, Tauro, tienes la carta aquí del 10 de espadas. Me están indicando que va a ser una semana donde tienes que tener control de tus finanzas, control de dónde estás colocando el dinero, qué es lo que estás haciendo con él, para que no vayas a estar gastando dinero que puedes necesitar más adelante. En tu salud, tienes la carta del 8 de copas. Me están indicando que aquí había una situación en donde durante esta semana algo que podría haberte estado afectando con respecto a tu salud, ya sea tu salud mental o tu salud física, va a irse de tu cuerpo, se va a alejar, se va a salir de ti, Tauro. O sea que son buenas noticias con respecto a la salud. Y puede que algunos de ustedes hayan gastado cierto dinero de su trabajo en tratar de recuperar la salud. Porque mira, tienes el 8 de espadas en el trabajo, donde te sientes atados de manos. Ya sea porque tengas empleo o porque no tengas empleo, te sientes atado de manos. Y con respecto a la situación del dinero, cuidado con gastos durante esta semana, apretar un poquito más el bolsillo. Recuerda que tienes que ver las cosas desde otro punto de vista, que hay una lección para ti que tienes que aprender a identificar con respecto a tus finanzas y tu dinero, Tauro. Me llega un mensaje que algunos de ustedes que pueden tener una mascota tal vez tengan que están gastando algo de dinero adicional esta semana en la mascota, tal vez en su alimentación. En el amor tienes la carta de la estrella y te indica entonces de que va a ser una semana donde tu vida amorosa va a estar siendo iluminada, donde tu vida amorosa va a tener un plano principal en tu vida. Y eso me indica entonces de que tienes esa energía donde esta semana podrías estar analizando la relación que tienes con tu pareja y hacia dónde te quieres dirigir con tu pareja. Y si estás soltero, va a ser una semana donde esa energía de soltería, esa sensación de estar solo, podría incrementar un poco más. Pero aquí están tus guías para indicarte de que tienes que mantener siempre una actitud positiva, que este es un proceso y un periodo que estás pasando de crecimiento.
¿Qué te recomiendan que hagas esta semana los ángeles para que puedas recuperar tus energías? Te sale la carta de la escuela, que las respuestas de lo que tú estás buscando involucran volver a estudiar. Puede que algunos estén pensando en utilizar dinero para estudiar una maestría, para estudiar algún tipo de beca. Podrías estar recibiendo algún tipo de beca para más adelante poder estudiar. La respuesta que te dan tus ángeles a una situación que se te presente durante esta semana, y te sale que tienes que comprometerte, tienes que tomar algo en tu vida y tienes que continuar. No puedes estar haciendo como unas cosas hoy y mañana las dejas de hacer, tienes que tener constancia y compromiso. Y el mensaje de tus ángeles en el amor, te dicen una relación del pasado. Podrías estar conectando o conociendo a una persona del pasado que reactiva nuevamente esa energía de amor, o con la cual tú podrías sentir de que tienes una conexión de vidas anteriores. Prepárate para esta semana con estos nuevos comienzos y estas nuevas oportunidades que vienen para ti, y una oportunidad para poder liberarte de algo en el trabajo que te mantiene estancado, se te presenta durante esta semana. Déjame en los comentarios cómo va todo contigo durante este tiempo de cuarentena. No te pierdas este video, que es súper importante, lo que viene para el mes de mayo, junio, julio y agosto. Te mando un fuerte abrazo y te decreto mucha luz y progreso.